El Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. Jesús les bendiga en esta noche. Es hermoso compartir de la palabra del Señor. Es hermoso estar en esta situación en la cual estamos. ¿Cuál dirá usted? ¿Qué está diciendo mi hermano? En esta situación de poder tener la libertad de clamar a nuestro Señor Jesucristo y que Él nos conteste, que Él nos considere. Es una honra. Es una honra. Gracias le damos a nuestro Señor por este momento. Quiero invitarle a la palabra del Señor. Jesús les bendiga a todos los que nos escuchan. Estamos agradeciendo al Señor por este día y estamos agradeciendo al Señor porque nos permite estar acá. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero primero que todo vaya al texto que ubicado en Filipenses 1 del 3 al 6. Amén. Vamos a escuchar, vamos a Filipenses 1 del 3 al 6. Ya, este lo vamos a poner como una referencia, no sé si ponerle título, aceptando y pasando los procesos. Aceptando y pasando los procesos. Son dos cosas que van juntas, aceptar y pasar. Si yo no acepto mi proceso, créame que no lo voy a pasar, porque voy a luchar con que este proceso no me lo merezco. Amén. Aceptando y pasando los procesos. Y la segunda parte es confiando en el propósito de Dios. Igual es complicado y es difícil. A veces es fácil hablar de procesos cuando uno está tranquilito. Muchos van a tener necesidad económica, aquellos que podamos haber predicado de prosperidad. Es fácil cuando tenemos dinero, pero ya es difícil. La carne empieza a mirar con qué pago el arriendo o la comida para mis hijos o el pañal para el bebé. Pero ahí donde tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo desde antes de ayer y que ayer lo retomábamos, que es realmente depender exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, buscar su justicia, lo que tiene que ver con su reino. Porque si buscamos de su justicia y lo que tiene que ver con su reino, créame hermano, créame hermana, que el Señor se va a encargar de todo lo demás. ¿Ya? Pero si no nos aferramos al Señor, no le buscamos, no le miramos a Él, créame que cualquier viento adverso nos va a asustar y vamos a andar viendo fantasmas, lo que le pasó a los discípulos. Es por eso que en esta noche vamos a aprender de la palabra del Señor estos temas que son muy importantes para poder compartir. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Para dejar las cosas claras, porque soy obediente a la palabra del Señor, que me dice que todo lo que haga, sea de hecho algo físico o sea de palabra, tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y si yo soy obediente, el Señor se agrada de eso, y si el Señor se agrada, el Señor está presente. Así que Jesús les bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús para sellar todo esto, para abrir todo esto en su nombre. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por su amor, por su misericordia. Señor, gracias porque nos permite estar este día conectado una vez más. Gracias por la bendición de tener internet, de tener teléfono, mis hermanos, o poder tener conexión. Señor Jesucristo, todo lo que hablamos, todo lo que hagamos, todo lo que queramos hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, confiando en nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Señor, en su nombre nos ponemos en sus manos para entender, Señor, más aún a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Y en sus manos estamos. Señor Jesucristo, muchas gracias le damos en el nombre de Jesús, la cual se encuentra, para saludar, en Filipenses 1 del 3 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es palabra de Dios. No cierre su Biblia y manténgase anotado. Aceptando y pasando los procesos, confiando en el propósito de Dios. Proceso, ¿qué significa proceso? Si vamos a la definición de proceso, es acción de ir hacia adelante. ¿Ya? Un proceso es algo que va hacia adelante, que va avanzando. Cuando procesan algo, es un avance de algo. Ya no es algo que se detiene. Eso es un proceso, ya, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Eso es lo que le acababa de la palabra proceso. ¿Qué es la palabra propósito? La palabra propósito, determinación firme de hacer algo o no hacerlo. Mi propósito, yo tengo un propósito de hacer esto y lo hago. Mi propósito es no volver a hacer esto y mi propósito lo cumplo porque no lo hago. Eso en el término del concepto de lo que es la palabra en sí. Vamos a ir al libro de Génesis. Todo esto transcurre una historia muy conocida, pero vamos a ir detallándola y desmenuzándola sin alargarnos tanto, y si nos alargamos lo vamos a retomar mañana a las 10 de la noche. Pero es importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque si no aprendemos con la palabra del Señor, podemos preguntar, podemos ver y repasar los apuntes, repasar esta grabación. En un momento más terminaremos de subir el audio de las enseñanzas de ayer y antes de ayer, para que usted pueda escuchar lo que es estar en Cristo, que hay que ir uniéndolo, y lo más importante, hermano, hay que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Ya? Hay que aplicar lo que vamos aprendiendo, porque eso es una forma de dejar claro que estamos entendiendo. Amén, que hemos aceptado lo que el Señor nos está haciendo, nos está dando. Amén. Cuando el Señor perdonó a la mujer, el Señor la perdonó, ni Él la condenaba, pero le dijo, ve y no peques más. Es decir, tenía que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio para que el Señor sea glorificado. Amén, en la vida de esa persona. Para que la persona pudiera cambiar, necesariamente Dios tenía que estar en ella. Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37, vamos a leer del verso 2 al verso 11. Ya es la historia de José, todos las conocemos, pero se va a deleitar en el Señor, porque Él va a ir revelándole a usted cosas diferentes. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis 37 del 2 al 11? Dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿De quién? De sus hermanos. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia,
mas su padre meditaba en esto. Vamos a Génesis 50:20, por favor, para complementar esto que acabamos de leer. Dice así, el libro de Génesis 50:20, en que sigue hablando de José. Todos sabemos lo que acabamos de leer, todos sabemos esa historia, la de José, que lo que le pasó, y la cantábamos en la escuela bíblica y en toda la iglesia la enseñan. Pero si vamos al verso 20 del capítulo 50, dice así, en nombre de Jesús, dice, José estaba hablando y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahora vamos a ver todo lo que pasó en el intertanto entre el verso que leímos primero, el verso 2, hasta este del verso 20 del capítulo 50. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José era 17 años, era un jovencito, no despierto como los jóvenes de ahora, que son más grandes, y con la ingenuidad y la protección de un padre, que valga la redundancia, era protector, sobreprotector, y el cual era su favorito, y el padre lo hacía ver, lo hacía notar, y hacía esa rivalidad entre hermanos, que aparte de ser diferentes madres, tenían ya la lucha por ser diferentes madres, y más encima caía la responsabilidad de que eran más regalón unos que otros, o más mimados uno que otro, o preferido uno de otro, porque doy sinónimos porque para que usted me entienda en el lugar que esté. Y ahí empezaron los problemas para José. José, él se encontró en una familia muy grande y fue creciendo en esas condiciones que le acabo de resumir. Pero él tuvo un sueño, cuando habla y dice que tuvo un sueño, y los dos sueños que tuvo, él en su ingenuidad, porque no quiero pensar que él se quería burlar de los demás o quería jactarse, él viene y él le cuenta el sueño a los demás. Y resulta que los sueños eran sueños de que los demás le iban a adorar a él, que se iban a postrar ante él. Y el padre entendió este sueño. Entonces, eran sueños que había tenido José. Y resulta que nosotros, muchas veces hay personas que dicen, yo soñé esto, es que Dios me mostró, y no entendemos qué pasa con eso. O cuando yo era joven, Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Vamos a empezar a entender realmente lo que es un proceso y lo que es la voluntad de Dios, porque hoy en día, y la palabra del Señor dice que vendrán falsos profetas, aún vendrán en mi nombre, dice, y a muchos van a engañar, le van a decir, mire, usted, el Señor me muestra que usted es profeta, el Señor me muestra que usted es esto, usted es esto otro, y dejan ahí a los jóvenes, dejan a la hermana, a los hermanos, años y años, y cuándo, si el Señor me dijo que me iba a dar este ministerio, si Dios me dijo, y quedan estacionados y no hacen nada, y no pasa mayormente porque no era de Dios. Dios hace las cosas perfectas a su tiempo, a su manera. Y si Dios te prometió algo, si Dios dijo que te iba a dar algo, créelo en el nombre de Jesucristo, pero espera en el tiempo del Señor. Aférrate, sumérgete en la presencia del Señor, vive en Cristo Jesús, sé uno en el Señor, y créeme que el propósito de Dios en ti se va a cumplir. En los tiempos de Dios es donde estamos chocando. El hombre es muy impaciente. Siempre queremos saber el final de la historia, siempre queremos saber un poco más, porque somos impacientes al decir hombre, también digo mujer. Esto es parejo. El Señor nos muestra en su palabra el problema familiar. En Génesis 37 que contábamos, en el verso número 3 comenzó a mostrar el favoritismo de un hijo, porque era hijo de la madre favorita de Jacob o de Israel. El odio de los hermanos en el verso 4 se notaba porque los hermanos ya no le hablaban pacíficamente. Y José actuaba como de la realeza. Y para peor, era el acusador. Acusaba a todos. Era superior y iba a acusar a los demás que de su mala fama. Por lo que decía el verso 2, era el informante. En el verso 6 no habla de los sueños en que él era superior a sus hermanos.
más lo aborrecieron. Por genuidad se lo contó. El verso 9 habló del sueño superior. Y lo que decía en el 10, nos postraremos a ti. Si vamos al Génesis 37, donde estamos viendo, verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Es decir, lo quisieron ahogar, pero no había agua, así que se salvó José. Y se sentaron a comer pan mientras José estaba abajo de la cisterna. La cisterna era un hoyo profundo, se conoce como pozos en algunos lados en el campo. Y ahí lo dejaron mientras ellos se sentaban a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando recién a José lo querían matar, su hermano mayor Rubén, él intercedió por él. Dios puso gracia en los ojos de Rubén, tocó el corazón de Rubén para que intercediera por José, y por eso no lo mataron y lo dejaron en la cisterna. Después que querían seguir, pensaban en matarlo, intercedió Judá por él, pero no porque eran buenos, no. Dios mueve los corazones para el propósito, y José seguía en la cisterna. Entonces convinieron venderlo. Entonces era injusto, porque por obedecer a su padre, resulta que José fue castigado. Por obedecer a su padre, José era injustamente castigado, y le asustaban que lo iban a matar, porque lo querían matar. Pero fue la mano del Señor que ya empezó a protegerlo, aunque José no entendía nada. Quizás cuando estaba en la cisterna abajo empezó a decir: uy, ¿por qué? ¿Y mi sueño? ¿Qué pasó con mi sueño? ¿Qué pasó con mi visión? ¿Qué pasó con esa profecía que vi en mi sueño? ¿Con el sueño que no se cumplió? ¿Qué pasó con eso? Quizás se preguntaba por qué no se cumplía. Pero él callaba. Lo vendieron como esclavo. Y mientras caminaba por el desierto, porque ellos no tenían vehículo, un esclavo no lo llevaban arriba de un vehículo, ni un auto, ni un caballo, no, él tenía que caminar. Mientras caminaba por el desierto, quizás su mente seguía pensando: ¿y qué pasó con mi sueño? ¿Qué pasó? Los que se postraban ante mí, ¿qué pasó? Pero ahí estaba él, y fue llevado. Después, el Señor, como no se olvida de sus hijos, y recuerda en todo proceso el que tú estés pasando, Jesucristo no se olvida de ti, no se olvida de usted, mi hermano, mi hermana. Pero tenemos que entender cómo el Señor obra, lo que el Señor quiere, el propósito de Dios. Él lo sabrá. Porque hay muchos que quieren: Señor, dime tu propósito en mí. Señor, dime tu propósito. Y si ya pongámosle que yo le diga: Señor, deme su propósito, ¿cuál es el propósito que tiene para mí? Y Dios me da un propósito, y como yo soy orgulloso digo: no, en realidad no me gusta ese propósito. No, en realidad no. ¿Se imagina? No, si yo tengo que confiar en el Señor, confiar en su perfecta voluntad. Si estamos pasando en un proceso, es porque en el proceso es donde tenemos que aprender. En el proceso es donde uno aprende, donde uno mejora, donde uno crece. Pero en el proceso que hay que pasarlo. Pero para pasarlo tengo que aceptar mi proceso. Este es mi proceso. No ando llorando ni en la iglesia ni en la familia y pongo cara de proceso, cara de hombre sufriendo. No, yo estoy siendo procesado, perfecto, calladito nomás, y yo sigo sirviendo al Señor, sigo aprendiendo y sigo buscando ser mejor para el Señor, glorificarle, adorarle. Dice: a gracia en todo, vamos, démosle, ¿no? Porque el proceso Dios sabe cuándo empieza y cuándo termina. Yo tengo que procurar pasarlo. Y créame que el Señor va a cumplir su palabra. Dice: cuando pases por las aguas, dice: cuando pases por el desierto, contigo estaré. Cuando pases por las aguas, no se va a negar, no se va a ahogar, no se va a morir. Si usted pasa por las aguas, si cuando pases por los ríos, no te vas a negar. Si cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. No dice que no va a pasar por el fuego, no dice que no va a pasar por el desierto. En el desierto son procesados.
Vamos a pasar, sí, Señor, yo quiero pasar, pero yo voy con usted, Señor. Amén, sí, Señor. Como dijo Moisés, si usted no va conmigo, yo no voy. Jesucristo dice, no, si yo, vamos, vamos, pero hay que avanzar. Por eso dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Pero José, es complicado, hermano. Humanamente tenemos que entender que a veces cuesta. Es difícil, sobre todo cuando tenemos hijos, cuando tenemos hijas y que no tenemos para quizás el alimento, o quizás vemos que nuestro matrimonio, hay que orar al Señor, porque algo nos está haciendo bien ahí, y créame que no es el Señor el que ha perdido su efectividad o su poder, no, algo nosotros, oren al Señor, ahí doble sus rodillas, clame al Señor, Señor, me cuesta pasar esta tentación, siempre caigo en el mismo hoyo, siempre tropiezo con la misma piedra. Aunque la Biblia dice que el avisado del peligro lo evita, yo me cuesta evitar esto, Señor. Sea sincero con el Señor Jesucristo. Y en ese proceso Dios le va a ayudar, le va a fortalecer. Y quizás no lo va a sacar del proceso. Pero si eso que aprendió, usted lo va a aplicar. Y créame que va a ser prueba y etapa superada. Y va a seguir subiendo el nivel, porque los procesos ayudan a ir subiendo el nivel. Son depuraciones que va haciendo el Señor para que este hombre carnal, esta vana manera de vivir, esta vieja criatura sea nueva, para que mi odre viejo ya no esté, y ser un odre nuevo en las manos del Señor, para que ese vino nuevo de nuestro Señor Jesucristo entre en mí, pero el proceso tengo que pasarlo. Porque si un niño en la escuela o en el colegio, como se llama en su país, no pasa de nivel o de curso, repite. Y eso es pérdida de tiempo, pérdida de años. Por eso si en nuestro proceso no lo pasamos, tenemos que volver al comienzo, volver. Íbamos tan bien y creímos que íbamos tan bien, y confiando, y nos creímos que estábamos confiados y caímos una vez más y volvemos al comienzo. Pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo. Pero una cosa, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios, sí, así es. Pero también de la otra parte, mejor aún, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque el Señor le va a enseñar en el proceso cosas que usted no conoce. Confíe en el Señor. José ahí después entró a trabajar, fue comprado como esclavo y trabajando un hombre importante que trabajaba para Faraón, un hombre muy importante, y al poco tiempo Dios movió el corazón y halló gracia de José y lo puso al mando de toda la casa de José. Potifar, todo dijo, toma José, todo tú lo manejas. Y José empezó a trabajar y Dios prosperaba a José. Dios lo guardaba, Dios lo llenaba de gracia, nos mostraba su gracia a través de José. Pero ¿qué pasó? Empezó la tentación, empezó a molestarse el enemigo. Pero José tenía claras sus cosas, sus convicciones. El enemigo, hermano, va a tirar sus dardos, va a tirar eso, va a tentar, va a buscar de acuerdo en la información que demos, porque el enemigo está atento a lo que usted hace todo el día. Él sabe su potencial y también sabe sus debilidades, porque tiene unas potestades que son vagas, que no tienen nada mejor que hacer que andar viendo a los hijos del Señor en qué están y cuáles son sus debilidades. Por eso tenemos que fortalecernos en Jesucristo, para decir todo lo puedo en Cristo. Si estamos en Cristo, Él no tiene la posibilidad de entrar a ver en qué estamos, porque la gloria de Dios lo deja fuera a Él. Porque su luz inaccesible para el enemigo, su luz inaccesible aleja toda tiniebla. Entonces José fue prosperado en todo, en reconocimiento, pero seguía siendo un esclavo, seguía en el proceso, hasta que llegó que la esposa de su jefe, de su dueño, quiso acostarse con él, y lo quiso tomar, y él arrancó y dejó su túnica ahí, dejó su ropa y arrancó. Él arrancó, él no buscó el diálogo. A veces los jóvenes que están en tentaciones, buscan el diálogo con el enemigo. No, es que yo fui para allá. No, si por eso el Señor dice que huye. Tú arráncate de las pasiones. Tienes que cambiar el rumbo. Si ves el peligro, evítalo. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice la palabra del Señor. Entonces, tú estás siendo tentado. José fue tentado con una tentación, y más que tentación era una obligación que le estaba ejerciendo a la mujer, pero José sabía que su jefe era Potifar, y también sabía que su Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual le estaba sosteniendo, aunque imagínese, era esclavo. Y él huyó.
No entró al diálogo con el enemigo, él huyó. Y por huir y dejar su ropa ahí fue acusado. Esa fue la prueba para acusarlo. Pero ante el Señor quedó como un hijo que hizo sentir orgulloso al Señor y puede haber dicho, mira, ahí está mi hijo, me complace. Y fue acusado injustamente. Y fue llevado a la cárcel. Oh, qué terrible, sí, pudo haber sido peor. Porque nuestro Señor tenía en sus manos a José. ¿Por qué dirá usted si estaba sufriendo? Estaba en esto, estaba en esto otro. ¿Sabe por qué? Porque José, en ese tiempo, cuando uno era acusado de violación, cuando uno era acusado de lo que fue acusado José, era digno de muerte. Lo mataban inmediatamente los egipcios. Eso se destilaba en ese tiempo. Pero como Dios puso gracia ante los ojos del dueño de José, de Potifar, lo que hizo él, halló gracia, él intercedió por José y lo dejó preso en una cárcel. No le quitó la vida. Eso es porque el Señor protege y el Señor nos guarda como le guarda a usted, le protege a usted y a veces no vemos la mano del Señor. Hermanos, donde quiera que estés escuchando, nunca vamos a saber, pero créame que es verdad, no sabemos las tantas cosas que Dios nos ha librado durante el día. Las tantas cosas que el enemigo quiso hacer contigo, pero Dios no se lo permitió, porque Satanás no puede hacer nada, pero nada, si Dios no lo autoriza. Satanás no puede llegar y hacer algo si no le pide autorización a mi papito, a mi Señor Jesucristo. Y eso no lo olvides. Tenlo claro, al Señor que continuamente servimos, el Señor nos libra, Él nos guarda, y a veces no entendemos su propósito, no entendemos por qué pasan las cosas, y empezamos a buscar explicaciones, y empezamos a buscar por qué algo está pasando justo ahora que me estoy portando mejor, justo ahora que yo quise servir al Señor me sale todo mal, justo ahora que quiero servir mejor al Señor me viene esta depresión, No, esas son cosas del enemigo que tienes que sacar de ti. Porque un hijo del Señor, Dios lo ayuda para que no exista la depresión. Jesucristo te puede ayudar. La enfermedad que tú tengas, piensa por un momento cuál es tu debilidad. Piensa por un momento, hermano, cuál es la enfermedad que te aqueja. ¿Qué nombre tiene tu enfermedad? Tiene el nombre de mi enfermedad es cáncer, el nombre de mi enfermedad es depresión, el nombre de mi enfermedad es coronavirus, el nombre de mi enfermedad es diabetes, el nombre de mi enfermedad. Ponle el nombre que tiene tu enfermedad, ponle el nombre que tiene tu debilidad. Di el nombre y recuerda que Jesucristo es nombre por sobre todo nombre, incluyendo esos nombres de enfermedad. Jesucristo está por sobre las enfermedades. Él las sana. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz Él se llevó todo eso, pero tenemos que hacer lo nuestro, eso como hablábamos ayer. Y si puedes escuchar, estar en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? José no lo sabía y estaba preso. Y quizás ahí de nuevo venía, ¿y qué pasó con mi sueño? Fui leal con mi jefe, hice lo correcto y fui acusado falsamente. Y más encima me hallaron culpable. Y ahí estaba. Pero el Señor, que es fiel, que es constante en su amor, ahí estaba llenando de gracia a José en la cárcel. Al poco tiempo José estuvo a cargo de la cárcel. Que hasta el carcelero se olvidaba de eso. Y dentro más aún, el Señor lo fue capacitando y le fue dando algo hermoso, que fue la interpretación de sueños. Al principio José no entendió sus sueños y tampoco le dio más vueltas después, porque todavía no sabía, todavía Dios no le daba eso. Pero a medida del proceso fue aprendiendo José la paciencia, fue aprendiendo la humildad, fue aprendiendo el amor y la entrega hacia Dios y hacia los hombres también, porque hay que servir, como dice Colosenses, que tenemos que servir a los demás como si fuese para Dios, hacer todo para los hombres como si fuese para Dios. Todo lo tenemos que hacer bien. Y son cosas que el Señor nos enseña desde ese tiempo hasta ahora. Pero ¿qué pasa con José? Dios le empezó a dar cosas nuevas, dones nuevos, gracia nueva. Fue creciendo José y no se daba cuenta José. Pero en ningún momento José reclamó, ¿y qué pasó con mi sueño? Hoy mi sueño no se va a cumplir ya. No, José confiaba. A pesar de hacer lo bueno, recibía cosas malas. Y cuando llega el panadero y el copero del rey que estaban presos y tuvieron un sueño cada uno. Y él le entrega la respuesta de los sueños. Y a uno le dicen que en 3 días va a ser puesto nuevamente en su lugar porque había sido acusado injustamente. Y al otro, al panadero, le dice la interpretación de su sueño que él en 3 días iban a matarlo. Entonces, esa gracia José no la tenía antes. Ese don José no lo tenía antes.
Dios se lo fue dando en el proceso y José no se daba cuenta. Esa gracia de administrar una casa con el antiguo trabajo, de administrar una cárcel y hacerlo muy bien, José no lo tenía desde joven, porque él le hacían todo. Pero Dios lo fue capacitando, lo fue preparando durante el proceso, porque José aceptó su proceso, aceptó lo que estaba. Esto es lo que estaba. Y él lo aceptó y ahora confiaba que en el Señor iba a pasar esos procesos. No sabía cuánto tiempo duraba, no veía solución. Pero cuando le da la interpretación del sueño al copero y fue restituido en su puesto de trabajo, dijo: acuérdate de mí, ayuda. Sí, José, me voy a acordar de ti, yo te voy a ayudar, José, yo te voy a ayudar, le dijo. Pero ¿qué pasó? Él se fue restituido al palacio y al lado de Faraón, y se olvidó de José. ¿Cuántas veces ha pasado eso, hermano joven? Que en los momentos que te va bien, todos te rodean, pero en los momentos que están mal, no hay nadie. Los que prometieron que iban a estar, no están. Los que tenían que alegrarse porque ahora es hijo de Dios, se alejaron. Ya, hermana, dejaron de invitarte a los cumpleaños, dejaron de invitarte a cosas, y personas que ya no te juntan contigo. No te preocupes. Si tú sigues haciendo lo correcto y amándolo a todo, el Señor te va a usar como puente para poder llegar a esas personas. Pero ahora es tu proceso. Mientras yo estoy siendo procesado, no puedo querer levantar a alguien más porque yo me tengo que levantar primero. Y José ahí quedó en la cárcel. Quizá empezó, todos los días sentía que alguien bajaba, venía alguien del palacio y pensaba que ahora vienen por mí, ahora me vienen a buscar. Se acordó de mí y no se acordó. Ahí estaba José, el que en sus sueños cuando joven, a los 17 años, se iban a postrar ante él. Pero aún no entendía esos sueños, no entendía el propósito que Dios tenía para él, pero sí se dio cuenta que él quería seguir siendo obediente y sabía que él dependía de su Señor. Entonces el Señor supervisa cada detalle de la vida de José y lo vivido por él, porque el Señor le prometió a través de un sueño, el Señor le mostró a José lo que el Señor iba a hacer. Dios supervisa cada detalle de tu proceso. Él tiene todo. Si tú estás en obediencia, haciéndolo como Dios quiere, no te va a ir mal, hermano. Si lo haces a la manera de nuestro Señor Jesucristo, si lo haces como nuestro Señor te dice que lo haga, si lo haces a su tiempo y si lo haces en obediencia y en santidad y en disciplina, créeme que el Señor te va a respaldar. Resulta que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo pudo descifrar ni decir de qué se trataba ni interpretar. Y ahí se acordó el copero. Había un joven en la cárcel que ya no era tan joven, tenía alrededor ya casi de 30 años. Le dijo: mira, había un muchacho que él, cuando me acusaron injustamente, yo soñé esto y él me reveló el sueño, que su Dios me lo reveló, porque José siempre dijo que Dios era el que le había dado esa gracia, que Dios le revelaba el sueño y se lo decía. Pero José hablaba cuando tenía que hablar, que eso es lo que a veces tenemos que aprender. No somos mejores que nadie. Si el Señor te tiene en un proceso, en silencio, guarda silencio, porque el Señor está trabajando en ti. El Señor te está alentando, te está ayudando donde quiera que estés. Si hay cosas que no entiendes, no te preocupes, no preguntes ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No te lo preguntes. Dile: Señor Jesús, gracias porque me permite vivir, Señor. No entiendo su propósito en mí, Señor, pero haga lo que quiera en mí. Porque dice el Señor que somos como el barro en sus manos. Cuando le mostraba a Jeremías el alfarero que trabajaba en el barro, dice que nosotros sin el Señor somos polvo, y con el polvo no se puede hacer nada. Pero con el agua del Señor, esa agua que Él nos da y que no tendremos sed jamás, con esa agua, y nosotros somos polvo, el Señor hace un barro especial y nos moldea a su imagen, nos moldea lo que Él quiere. Pero para eso hay que dejarse moldear por el Señor. Hay que pasar niveles, hay que pasar procesos, hay que aceptar los procesos y hay que pasar los procesos. Hay que confiar que el propósito de Dios es bueno para mi vida. Hay que confiar que lo que el Señor, como dice su palabra en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo. La versión antigua dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Porque todo aquel que sigue al Señor, aquel que sirve al Señor, aquel que ama al Señor, todas las cosas, hermanos, le ayudan a bien. Es por eso, donde quiera que usted esté,
quizás le siguen pasando cosas que no son buenas. Quizás sigue en la misma etapa, sigue. Ora al Señor Jesucristo si no puede ver qué es lo que es. Ora al Señor, si en algo podemos ayudarle, estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Háblelo, escríbanos para buscar la dirección en el Señor, porque créame que en él están todas las respuestas. Y Faraón dijo, tráiganlo. Y lo trajeron, lo prepararon, lo sacaron de la cárcel, lo prepararon y se presentó ante Faraón. Y después de que él reveló el sueño, que Dios le dio esa gracia, Dios le dio la interpretación del sueño, dice que Faraón, algo pasó en su corazón, en su interior, y le dice, ¿qué hombre mejor que tú para hacerse cargo de del proyecto a nivel de gobierno? Y lo nombró, dice, después de mí vendrás tú, José. Y fue honrado humanamente, fue honrado como hombre ahí. Y José debe haber dicho, este era mi propósito, para esto estoy yo. Y fue reconocido y fue exaltado por una cualidad, por un don hermoso que le había dado su Señor, nuestro Señor. Y llegó el tiempo de hambre, el tiempo de sequía. Acuérdese que el sueño de Faraón era 7 vacas gordas, robustas, y 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las robustas. 7 espigas de trigo robustas y 7 delgadas. Y el viento, todos sabemos ese sueño, que significaba 7 años de abundancia y 7 años de necesidad y de mucha hambre en la tierra. Entonces el Señor le reveló el sueño y también la solución a través de José. Y José se hizo cargo de eso. Faraón lo nombró, pero porque Dios puso gracia en los ojos de Faraón para que viera que José era diferente. Y José seguía en el propósito, seguía en el proceso, seguía ahí, viviendo el día a día, bajo la mano del Señor, bajo el propósito de Dios, sin entender cuál es el propósito final, pero sí, ahí lo hacía. Entonces él trabajó los 7 años en abundancia y llenaron y mandaron a construir galpones o lugares grandes, establos grandes, y guardaron alimentos, guardaron, y los 7 años donde fue todo eso. Y los mismos hermanos, para hacer la historia más corta, cuando llegó el hambre a la región de los hermanos, fueron los mismos hermanos que volvieron a buscar comida donde José. Quizás, hermano, hermana, en los procesos que tú estás pasando, el Señor, quizás tenemos hermanos de diferentes procesos, todos tenemos procesos diferentes, quizás son similares. Lo mejor que todos son iguales, si los pasamos, la gloria de Dios va a estar en usted y en mí. Pero los procesos somos procesados de formas diferentes. Pero una cosa, la salida está en Jesucristo, la ayuda está en Jesucristo. ¿Qué pasa? El Señor, lo que yo le decía en Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso hay que buscar de todo, con todo nuestro corazón. Tenemos que invocar al Señor y tenemos que ir al Señor, tenemos que orar al Señor y el Señor nos va a oír. Debemos comprometernos, hermano. Nuestro compromiso debe tener 3 elementos fundamentales. Su compromiso con el Señor, con la obra del Señor, con su iglesia, su compromiso con el Señor tiene que tener 3 elementos fundamentales, que son la obediencia, la santidad y la disciplina. Si falta uno de ellos, estamos mal. Tenemos que tener esos 3 elementos, porque sin obediencia no voy a demostrar que estoy muriendo al yo, que hago lo que quiero. Tengo que obedecer en todo. Eso es lo que hizo José. Buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tengo que ser santo porque mi Señor es santo. Por ahí empieza todo. Y tengo que ser disciplinado porque mi Dios es un Dios de orden. Porque tengo que llegar a correr para servir al Señor. Porque no tiene que haber nada en este mundo más importante que Jesucristo. Mis reuniones con el Señor. En estos días no nos podemos reunir en las casas. No nos podemos reunir en las casas de oración, en las iglesias que se conoce, en los templos, en las casas de oración. No los podemos, y muchos lo añoran. Pero cuando se podía, llegábamos tarde o no llegábamos. O llegábamos y tomábamos el celular y empezábamos a hablar dentro de la iglesia. Se había perdido esa deferencia, ese respeto por las cosas sagradas. Y eso, por ahí, esos pequeños detalles que decimos que no es pecado, que no es malo, es de ahí donde empieza a irse la bendición y empieza a irse la concentración espiritual. Ya empieza a hacer otras cosas prioritarias en mi vida y no Jesucristo. Saco la mirada de Jesucristo, mi Señor. Saco la mirada
¿Y qué pasa? Me desenfoco. Y ya empiezo a preguntar por qué, miro al de al lado, miro para allá a buscar y no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. Y no me doy cuenta que no solamente no avanzo, sino que estoy retrocediendo, porque detenerse es retroceder. No es que no me fui al pecado, pero no has avanzado. No somos de los que retrocedemos, pero se refiere, no somos los que hacemos menos que antes. Tenemos que ir creciendo en entrega, en servicio, en humildad, en amor al Señor y al prójimo. José lo tenía clarito. El Señor le ayudó. El Señor, con lo que le había enseñado a su padre. Porque el propósito de Dios es lo que prevalece. En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Eso dice Proverbios 19:21. Se lo voy a leer de nuevo. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Por eso, si estás pasando por luchas, por tentaciones, lucha con las obras de la carne, sácalo. El Señor te está enseñando por medio de su palabra. Ora, Señor Jesucristo, porque yo puedo orar por ti, puedo interceder por ti, pero si tú no lo haces por ti, mi oración no va a lograr mucho. Porque yo no puedo ayunar por ti, aunque quisiera, pero no funciona así el asunto. Yo tengo que velar, tengo que acercarme al Señor. ¿Qué dice su palabra? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hoy es el día de estar a cuenta con el Señor. Dios cumple su propósito en los creyentes. Dios cumple. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Filipenses 2, del 2 al 13, lo decía clarito: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, le decía el apóstol, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, hermano, mire, y esto se aplica, con temor y temblor. Porque Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Voluntad, qué hermosa palabra. ¿Cuántas veces decimos: hágase su voluntad, Señor? No, por la voluntad del Señor soy lo que soy, sí. Busquemos la voluntad del Señor. Y buscar la voluntad del Señor es confiar que su voluntad es buena para mí, que su voluntad es lo que yo necesito, que sus propósitos son perfectos. Porque el Señor y sus propósitos son perfectos, hermano. Pero nosotros no. Su propósito sí, pero nosotros no. Nos saltan las dudas, los temores. Muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de sus propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Tenía un proceso en mí, un propósito en mi vida, pero el proceso, y estoy siendo procesado, y saltan las dudas y los temores, y me empieza a hundir como Pedro. Pedro, ¿por qué se hundió? Porque sacó la mirada del Señor. Y el Señor tendió la mano y los tuvo que sacar. Todavía el Señor nos puede sacar. Hoy es el día que Dios te puede sacar, hermano Camilo. Hoy es el día que Dios te puede sacar, hermana Francisca. Hoy es el día que Dios te puede sacar, mi hermano, donde quiera que me escuches. Jesucristo nos puede sacar si es que queremos salir. Y el Señor va a cumplir sus promesas de amor. Dice que aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Dice que Él no nos echa fuera. Por eso hay que buscar al Señor. Si venimos a pedirle perdón al Señor y por nuestra falta, el Señor nos perdona. José estaba ahí en el apogeo, en el pic de su carrera. Estaba haciendo después de Faraón y trabajaba y no guardaba rencor, no reclamaba porque sus sueños no salían. Entonces él empezó a vivir la vida ya, empezó a trabajar, a hacer todo lo que tenía que hacer, porque él tenía que cumplir con sus deberes en esta tierra, pero siempre honrando al Señor. Hasta que llegaron sus hermanos a buscar comida. Y él no dijo: aquí está la mía, me voy a vengar. Sus hermanos, cuando descubrieron que José era el segundo después de Faraón, cuando todo esto se descubrió, usted puede leer Génesis 37 en adelante, lea para que se interiorice y va a entender. Él nunca le reprochó. Nunca le dijo: ¿se acuerdan cuando yo soñé que ustedes se postraban? Mire, ahora están postrados. ¿Se acuerda cuando yo vi que todos ustedes estaban alrededor de mí y me respetaban y se postraban? Mire, ve, ahora se cumple. No lo hizo, hermano. Porque el Señor a sus hijos nos ha dado poder. Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi dominio propio reconoce que Jesucristo es todo en mí. Yo sin Él no soy nada. Y yo no soy mejor que nadie. Por eso no tengo jactancia, no tengo arrogancia. Yo busco la humildad. ¿Me cuesta? Sí, nos cuesta. ¿Cuesta poner la otra mejilla? Sí, cuesta. Pero en Jesucristo, créame,
que es por un buen propósito. Y si el propósito del Señor se va a cumplir en usted, hermano, el proceso que estés pasando se va a cumplir. Pero para eso hay que tener paciencia. La paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras, quizás, problemas, quizás, o sufrir sin enojarse o molestarse. Esa es la paciencia, la capacidad de aceptar, de esperar. Pero a veces somos pacientes, pero no vemos que nosotros atrasamos los procesos de Dios en mí. Voy a un proceso y paso ese proceso, gloria a Dios, la gloria es para el Señor, y humildad, y Dios me lleva al siguiente nivel, quizá otro proceso y otro y otro, porque si Dios me está procesando es porque Dios algo va a hacer con usted, algo va a hacer conmigo. Y José no entendía qué quería hacer, cuál era el propósito, no entendía, pero él seguía haciendo su trabajo, él seguía entregando todo. José estaba en el pic y su hermano ahí postrándose. Pero cuando llegó el momento en que él demostró quién era, los hermanos pensaron que él se iba a vengar. Y José no lo hizo. Pasó el tiempo y murió el papá, el padre, Jacob o Israel murió. Y ahí donde los hermanos dicen, oh, y ahora que murió nuestro padre, José nos va a cobrar la que le debemos. José, ahora sí que nos va a cobrar. Porque murió el papá que era el que los podía defender. Estoy leyendo Génesis 50, el verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Por qué? Porque antes le habían conversado ellos que ahora que mi papá está muerto, José se va a vengar de nosotros. Entonces, por eso le dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, es maravilloso. Si tú estás pasando por un proceso o ya pasaste un proceso y estás mejor gracias al Señor y estás avanzando, no te olvides de dónde el Señor te ha sacado. No olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Y como decía el salmista, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Tienes que estar alegre. Dice estar siempre gozoso. Siempre gozoso. Y estar siempre gozoso es independiente de si tienes dinero o no, si tienes enfermedad o no, si tienes pobreza o no, si tienes hijo o no tienes hijo, independiente de mi economía, independiente de mi salud. Yo como hijo del rey tengo que estar siempre gozoso, buscar estar siempre gozoso. ¿Por qué si no tengo dinero? ¿Por qué si no tengo abrigo? ¿Por qué si no tengo trabajo? ¿Por qué, hermano? Porque somos hijos del rey de reyes y señor de señores, del que me ama, del que me guarda, del que te ha sostenido, del que te ha cuidado con la diestra de su justicia. Gózate por eso, gózate porque tu nombre es escrito en el libro de la vida, gózate porque el Señor vela por ti, gózate. ¿Estás siempre gozoso o no es buen motivo ese? Amén, gócese. Y como estás siempre gozoso, ora sin cesar. Orar por mí para seguir mejorando en humildad, seguir mejorando y también ayudar a aquellos que así como yo fui procesado, que están en un proceso, porque nosotros seguimos procesados, pero vamos subiendo, porque no es normal y no es bueno para un hijo de Dios quedarse en el mismo proceso, porque eso es repetir y repetir y repetir y repetir. Es porque algo no hemos sacado, algo no hemos aprendido, algo tenemos arraigado en nuestro ser que no nos permite dejar que la gloria de Dios actúe en nosotros. No estamos dándole las riendas de nuestra vida realmente a Jesucristo. Eso es, el Señor sabe que somos débiles, el Señor sabe que somos imperfectos, pero Él vino a los débiles, Él vino a los imperfectos, Él vino a los enfermos, y gloria a Dios por eso, porque mi Jesucristo en mi imperfección Él se hace más fuerte, en mi debilidad el Señor me da fuerza, Él me da esfuerzo si no tengo esfuerzo, Él me da fuerza aunque no tengo ninguna. Ese Señor Jesucristo del cual estamos hablando, y el propósito que estás viviendo, hermano, quizás no lo entiendes, pero el proceso, dale, vamos, busca a Jesucristo, búscale mientras pueda ser hallado, llámale en tanto esté cercano, golpea y Él va a abrir, clama y Él va a responder, llama y Él te va a escuchar, búscale y Él va a dejarse encontrar por ti, porque le vas a hallar. Tú tienes que dar el paso. No puedes seguir más tiempo en el mismo proceso. No puedes seguir buscando respuestas del proceso. No, vive el proceso, pero pasa el proceso. Tienes que aceptar y pasar el proceso. Dios nos ayuda a mejorar, por eso decía Filipenses. Tenemos que tener claro
esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, nuestro Señor Jesucristo, la va a perfeccionar, hermanos, pero si estamos en Él, Él va a perfeccionarla. Dios puede ayudarnos a mejorar, a sacar lo que nosotros no podemos solo. Tenemos que ser barro en sus manos, como le decía Jeremías, que Él nos moldee para ser mejores. Dios es el alfarero, decía el profeta Isaías. A su manera, con su palabra, nosotros podemos serlo. Por eso debemos escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad y pensamiento de Dios. Ser hacedores de su palabra, esa que nos volverá a Él vacía, hará lo que tenga que hacer. Debemos poner de nuestra parte, venir, orar, buscarle, como dice Jeremías. ¿Y qué va a pasar? Él oirá. A veces, hermanos, nos falta entrega ante nuestro Dios, someternos, y más que barro somos polvo que no se deja trabajar. Y esto sale en Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, pero su agua bendita, que es su Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, esa agua puede moldearnos. Verso 20, Génesis 50, verso 20. José le dice a su hermano: vosotros pensaste mal contra mí, porque ellos pensaban puras cosas malas de José. Y José, sin rencor, le dice: más Dios lo encaminó a bien. Acuérdense que los hermanos pensaron mal y lo vendieron, pero Dios lo encaminó a bien. Quizás estás pensando que Dios no te escucha. Dios puede encaminarlo a bien si haces las cosas a la manera de Dios. Si estás viendo que algo no te resulta, pide perdón al Señor, busca la dirección del Señor y Dios lo va a encaminar a bien. Si estás buscando, decidiste cosas y ya hiciste cosas mal, o hiciste cosas sin pedir asesoría, sin pedir dirección al Señor, ya la hiciste, ya pídele perdón al Señor y Él te va a encaminar a bien, Él te va a ayudar a bien, Él te va a encaminar. Dios no es rencoroso, Dios es amor, Dios es ayuda, Dios es el socorro que llega pronto, que llega en el momento exacto, no va a llegar después de tiempo. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Dios lo encaminó a bien, dice José, para hacer lo que vemos hoy. Y ahí José realmente, ahí se dio cuenta del propósito por el cual él fue metido en un hoyo, en una cisterna sin agua. Ahí se da cuenta por cuál era el propósito de por qué fue vendido como esclavo y no lo habían matado, porque Dios tocó el corazón de sus hermanos para que dijeran: no lo maten, mejor vendámoslo. Ahí se da cuenta, al ver eso, ese día recién José se da cuenta por qué no lo mataron por haber sido acusado de intento de violación de la mujer. Ahí también José se da cuenta por qué en la cárcel no se pudrió en la cárcel o no lo mataron en la cárcel. Ahí también se da cuenta el Señor por qué pasó todos esos procesos que pasó. Todo, porque era un proceso, hermano. Estamos siendo pasados por procesos. En fuego vamos a ser procesados. El Señor nos hace pasar por el desierto. Sí, el Señor hace pasar por el desierto a sus hijos. Hizo pasar por el desierto a Abraham. Hizo pasar por el desierto a Moisés. Hizo pasar por el desierto a los grandes hombres de Dios. Dios nos va a hacer pasar por el desierto, pero no nos va a dejar. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no nos va a dejar. Todo momento está con nosotros, por eso su Espíritu Santo. Pero ahí José se dio cuenta, ahí recién entendió el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, si te fortaleces, si te reconcilias con el Señor, si te restauras con el Señor, tienes que restaurar tu relación con Jesucristo. Tienes que restaurar tu relación con Él primeramente y después contigo mismo, para restaurarte con tu familia. Y después restaurar en tu iglesia, quizás que vas, o retomar ese tema. Pero cuando eso pase, Dios va a empezar a ayudarte, te va a empezar a sanar, te va a tomar en su brazo, va a curar tus heridas, te va a alentar, te va a llevar, te va a decir: pero no peques más, yo te guardo, te protejo, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha, yo soy el que te guardo en todos tus caminos, a tus ángeles mando para que tu pie no tropiece en piedra, y se van a cumplir todas las escrituras en ti por el amor del Señor, porque ahora tú estás dispuesto a lo que Dios quiere. Y vas a entender el propósito de Dios. Y cómo vas a estar mejor que antes. Cómo vas a estar a la voluntad del Señor. A la manera de Jesucristo. Y Jesucristo está en ti. Las personas van a sentir la presencia de Dios a través de ti. Y vas a poder llegar a tu familia. Vas a poder llegar a tu esposa, a tu novia, a tu amigo, sin siquiera abrir tu boca. Porque la gracia, el poder del Señor va a resplandecer sobre ti. La palabra del Señor dice: resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti.
Cuando el Señor entre en nosotros y vive Jesucristo en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, las demás personas van a ver y van a sentir a Jesucristo a través, y la gente se va a acercar para querer recibir eso hermoso que tú tienes. Oh, alzar puertas vuestras cabezas, y vendrá el Rey de Gloria. Tú eres puerta, yo soy puerta, hermano. Levántate, levanta tu cabeza, clama al Señor y Él te responderá. Pídele perdón y Él te perdonará. Pídele ayuda y Él te ayudará. Pídele sustento y Él te sustentará. Pero para buscar su gloria, para poder estar en paz, reconciliado, restaurado con Él. Y Él lo va a hacer. En el nombre de Jesucristo, siente esta noche la presencia de Dios, la oportunidad que Dios te está dando. Hay que hacer las cosas bien ahora. Si no han resultado bien, es porque de todas las maneras que lo estamos haciendo, no era como teníamos que hacerlo. Por algo, Albert Einstein dijo, si haces las cosas siempre de la misma forma, vas a obtener siempre el mismo resultado. Si hacemos las cosas a la manera de Jesucristo ahora, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver diferente y vamos a darnos cuenta que nuestro pie ya no va a tropezar en piedra, porque la lámpara del Señor alumbrará mi camino. Vamos a ver, vamos a sentir y vamos a comprobar que ya no estamos viviendo nosotros, Cristo vive en nosotros. Y la gente se va a acercar y te va a decir, ¿me puedes ayudar a orar? ¿Me puedes ayudar con un consejo? Y tú vas a decir, oremos a Jesucristo primero, para que nos guíe, porque yo aprendí que mis procesos sin el Señor son eternos, pero en voluntad del Señor y en obediencia al Señor, el proceso tiene su final. El proceso se pasa o no se pasa, se supera o no se supera. José tenía un propósito: ayudar y alimentar a mucho pueblo. Hay mucha gente que está muriendo, y no solamente con la enfermedad, con la pobreza hace muchos años. Hay muchas personas que están muriendo en soledad. Quizás yo estoy muriendo en soledad y no me había dado cuenta. Tanto pedir explicaciones, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? En el nombre de Jesús, digámosle, Señor, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y así podamos nosotros entender que aceptando el proceso y a la manera del Señor voy a pasar el proceso. ¿Por qué lo voy a pasar? Porque estoy confiando en el propósito de Dios en mi vida. Haz tu voluntad, Señor, y no la mía. Como dijo Jesucristo cuando estaba luchando, pero hágase su voluntad, Señor. Dígale esta noche al Señor, Señor, hágase su voluntad en mi vida, no la mía. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Joven amigo, busca la ayuda del Señor. El oportuno socorro está aquí. El amor está aquí. No podemos seguir igual con los mismos resultados. No. Tenemos que hacerlo a la manera de Jesucristo. Y ahí empezaremos a vivir de gloria en gloria. De gloria en gloria. Basta de llorar, basta de lamentarse. El apóstol Pablo solamente una vez se lamentó, pero ya después dijo, el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, por eso en mi debilidad, gracias Jesús, porque usted se perfecciona. En mi debilidad puedo llegar a mis hermanos a través de internet. En mi debilidad puedo orar, puedo sentir su presencia, y en mi debilidad yo puedo sentir su presencia en mí y ahora decir, fuerte soy en usted. En el nombre de Jesucristo, recibe la ayuda del Señor. En el nombre de Jesucristo, habita en el Señor. Mientras dure el proceso, confía en el Señor. Busca del Señor. Aprende lo que el Señor te quiere enseñar. Y vas a ir pasando proceso a proceso. Y el Señor te va a ir preparando. No te vas a dar cuenta como José no se dio cuenta cómo fue aprendiendo la paciencia, la consideración, el depurar en su servicio, en su trabajo, en el respeto a las personas, y eso mismo que Dios le fue enseñando, lo fue aplicando en su vida, y eso mismo lo fue siendo que lo considerara el hombre. Y también le daba dones, también le daba gracia, también le daba inteligencia. Todo eso lo puede tener usted si confía en el Señor. Hoy es el día que Dios creó. Nos gozaremos y alegraremos en Él. No te preguntes más. Obedece, vive tu proceso, pero ahora vívelo a la manera de Jesucristo. Pide ayuda si no puedes solo, pero clama al Jesucristo y Él te responde.
Y en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que yo quiero invitarle que oremos al Señor Jesucristo para que Él confirme su palabra en nosotros y más aún nos dé valentía para poder pasar los procesos y dejar de lamentarnos, dejar de echarle la culpa a alguien más. No, Señor Jesucristo, perdón. Primero pedir perdón, adorar al Señor, reconocer lo que Él es, perfecto, grande, majestuoso, alabarle porque lo que Él ha hecho, podemos escuchar su palabra y agradecer por lo que somos y porque sabemos que en sus manos vamos a hacer mucho más. Señor Jesús nos bendiga. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por este momento en tu presencia. Señor, quizás hay cosas que no entendemos. Quizás me he preocupado de aquel que es bendecido. Quizás me he preocupado mucho de otros que me dejaron. Quizás todavía le echo la culpa a mi enseñanza o a mis padres o a aquel que me crió. Señor, no, ya no más culpable. Señor Jesús, esta es una relación entre usted y yo. Quiero pedir perdón, Señor, si algo mal he hecho, si hay cosas que no he hecho y debía haberlas hecho. Pero Señor, usted me está enseñando esta noche que debo confiar en usted, debo conocerle más, debo aprender más. Señor Jesucristo, en su nombre entrego mi vida a usted. Enséñenos, Señor. Necesito de tu presencia, Señor Jesús. Necesito de tu amor. Señor, necesito de su gracia. Necesito de usted, Señor Jesucristo. Señor, dependemos única y exclusivamente de usted. Señor Jesucristo, le pido por mí primeramente. Ayúdame a ser mejor. Señor, necesito de su fuerza. Necesito de su gracia, necesito de su amor. Necesito de su dirección, Señor. Quiero ser valiente. No lo soy, Señor. Estoy haciendo las cosas a mi manera porque es lo más cómodo, es lo más fácil y es lo más directo. Perdóneme, Señor, porque si me quiero acercar a usted, tengo que hacer las cosas a su manera. Saque de mí lo que tenga que sacar y yo no puedo sacar. Me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo a partir de este instante, Señor Jesucristo. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor Jesucristo, sellamos toda esta palabra, toda esta enseñanza, la sellamos en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, en mi corazón. Sellamos toda esta palabra en nuestro ser, en el nombre de Jesucristo. Y nada se perderá, nada se llevará al viento ni el enemigo. En el nombre de Jesucristo sellamos toda esta palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Jesús nos bendiga y recuerde, en nuestra vida el Señor Jesucristo va a hacer grandes cosas y usted va a hablar de Dios sin siquiera abrir su boca, porque la gloria de Dios va a salir a través de usted, en su oración, en sus acciones, en sus manos, en el amor al prójimo. La gloria de Dios va a salir.